Hola, Hola, hey, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, aquí un día fabuloso otra vez, bien, tranquilo, feliz aquí en Maine. Y allá en Argentina con As- mucho frío y Lluvia, lluvia. hemos tenido como 3 días de lluvia, Ajá, así grises, para ajá. pensar. Para pensar. Bueno, eso es lo bueno, de hecho, de Zurich, es que Ah, básicamente es gris todo el tiempo. O sea, a veces ellos tienen como sus días de cielo azul y todo eso, pero literalmente hay algo de lo que es el clima que actúa de una forma como para ayudarte a ir al interior. Y Zurich sí. lo tiene como de una forma extraordinaria. Aquí lo que tenemos es neblina. Y cuando hay Ah, mucha niebla es extraordinario. Tú te sientes como con ese deseo de ir adentro. como Que acogido. se ha cogido poner un fueguito en la chimenea y leer un libro, francamente. Así, Ah, así me siento. No, por en eso estos los días, nórdicos sí, sí, piensan tanto. sí. En estos días he estado haciendo todo mi trabajo afuera en el jardín. O sea, Qué bueno, mi oficina ya está en el jardín. No sé qué si, bueno. si es bueno o no es bueno, pero a mí me gusta. Buenísimo, claro, a Sí, mí también. Yo sí, extraño mucho sentarme a leer al sol, así. sí, sí. Ajá. Entonces, Bueno, ujú, aquí se van conectando la gente. ujú, Ahí alguien puso como muy buen tema, el de hoy, alguien ujú. comentó al principio. Ahí está Yolandina. Vamos a ver quién más. Ivonne Vélez. um, Amigos y amigas, vamos a ver, Tairi, están algunos cuantos amigos, todo el mundo es amigo, vamos a estar claro, pero amigos que he conocido en persona. Josefina. Sí, Josefina, pero qué bien. Ujú, sí. Bueno, y aquí dice alguien, hay muchos misterios con respecto a la muerte. Ujú. Definitivamente, la muerte es un misterio. Yo creo que definitivamente es un misterio. Y creo que Jung decía que hay que mantenerlo como un misterio. Y eso es lo Mm, que en cierto modo le da significado, el hecho de que es un misterio. Si uno bueno, lo piensa de otra forma, quizás, no sé, mm, como le quita ese energía media mágica de lo que puede ser para uno la muerte. mm. Ujú, Y bueno, nosotros pensamos en este tema porque recientemente ha fallecido una persona de nuestro grupo. Es un momento como muy importante para nosotros, eh, y queríamos como aprovechar para reflexionar sobre esto. No sé si queremos decir algo al respecto, Nicolás, sobre esto. bueno, eso, o sea, realmente tuvimos la dicha y también la cosa lamentable, la dicha de haber tenido un miembro, o sea, tan interesante, chulo, entregada, espíritu muy fuerte, como muy ella, dentro de nuestro grupo por Mm, mucho tiempo, realmente desde el inicio. O sea, Miguelina Espinal. Y Miguelina realmente un miembro muy querido por nuestro grupo, y ella desarrolló una enfermedad y en relativamente poco tiempo pasó. Y eso fue en esta semana. Entonces, nos parece como muy importante, en cierto modo, dedicar nuestro trabajo de hoy para Miguelina. Para Miguelino, para todo lo que ella representa, todo lo que es su energía en el mundo. Y también yo creo que a Miguelina hubiera apreciado el hecho de que hoy estamos hablando de Jung y muerte, o sea, lo que significaba para Jung. Así que esto es mm. nuestro punto para hoy. Um, no sé si queremos tocar algo de la vez pasada, algún otro comentario de nuestros lectores de la vez pasada.
Sí, había un comentario que queríamos compartir, que era, nos compartieron por YouTube. em, Dice aquí, se llama Carlos Mejía, y queríamos agradecerle por este artículo que compartió sobre la sincronicidad, eh, que está muy interesante. Habla sobre Pauli y Jung, esto que hablábamos en el live pasado sobre la sincronicidad, eh, y lo queríamos compartir con ustedes. Entonces lo vamos a compartir después en nuestras historias, vamos a poner para que puedan acceder a ese link de ese artículo que está muy interesante, que habla sobre ese desarrollo de lo que fue la teoría de la sincronicidad. Ujú. Sí, está, o sea, lo leí cuando nos mandó ese link, lo leí, lo encontré bastante bien escrito, o sea, me gustó. Creo que fue escrito originalmente en italiano y después se tradujo al español, pero es una traducción bastante fiel. Mm. Y siento que capta bastante bien, o sea, me gusta. Y no sé, a veces a mí me da dificultad encontrar ciertos libros de Jung en español que captan la esencia de Jung, captan su forma de hablar, su forma de articularse. Este artículo está bastante bueno en ese sentido. No sé cuál ha sido tu experiencia con eso, Erika. Sí, no, yo no lo leí todavía, pero Ujú, empecé a verlo y me pareció que sí, que tiene como un buen contenido. No lo leí ujú. completo No, todavía, yo pero... digo libros de Jung en Ah, español, tu experiencia ahí. sí, a mí me gusta la traducción del hombre y sus símbolos, o sea, me Ujú, parece que está bien, sobre todo la versión que tiene imágenes, que eso ujú, siempre como que para mí es muy importante. ujú, Pero sí, después en inglés me parece que está mucho más completo, y además es que todo está en inglés también, ujú, entonces no, no ujú, sé, lo ujú. aprecio más también. Bueno, ahí está Carlos Mejía. Gracias, Mm, Carlos, por mandarnos el link. Lo vamos a incluir al final de nuestra sesión sobre sincronicidad y Jung y Pauli. Me parece, o sea, fue un buen recurso. Ok, mm. entonces, al tema. Yo creo que podemos empezar, somos un Ajá, buen grupito. ok. Bueno, este tema de la muerte, me puse a leer un poco hoy. Sobre este tema. Y lo bueno es que literalmente toca mucho de lo que hemos estado hablando Mm, en las últimas semanas. Toca temas de arquetipos, toca temas del inconsciente colectivo, toca temas de sincronicidad y en cierto modo el hecho de que sincronicidad pone ¿cómo se dice? Entenderse de que tiempo y espacio son relativos. O sea, realmente es muy interesante como este tema de muerte subyace mucho de lo que hemos estado hablando. Y en cierto modo se puede imaginar que es también una de las metas de individuación. O sea, no hay algo que pone un fuego debajo de uno vivir su vida correctamente, o digo a su plena expresión, que la muerte. O sea, mm, la muerte, en cierto modo, es un buen motor propulsor de vivir los potenciales de uno en su máxima expresión. ¿Ok? mm. Entonces, quizás podemos comenzar con lo más sencillo de Jung acerca de esto. Y mira, mucho, no mucho, pero una buena parte del pensamiento de Jung acerca de lo que es la muerte viene después de su propia experiencia de un ataque de corazón. O sea, por poco muere. Y él estaba en un periodo de como 3 semanas entre mundos. Y en ese Mm. entre mundos él tenía como unos cuantos sueños y visiones y experiencias que para él eran sumamente como importante en cuanto a darle, vamos a decir, o recalcar cosas que en otra parte de su vida él había como entendido. Um, entonces,
comenzando con, bueno, vamos a decir lo básico aquí. Vamos a imaginar que la muerte, para comenzar, es una experiencia arquetípica. O sea, arquetípica en el sentido de que, en cierto modo, como un arquetipo, como un patrón esencial de la vida, en cierto modo, la muerte como un arquetipo tiene una intención. Entonces, la intención uno tiene que imaginar que en cierto modo es a vivir de una manera que quizás más consciente, es el hecho de adentrarse, introspección, reflexión, atender lo que uno pudiera imaginar es el alma, apreciar lo que es vivir una vida psicológica y todo lo que implica vivir psicológicamente en el mundo, atendiendo tus experiencias interiores, atendiendo sueños, atendiendo los misterios. Admitiendo que hay un misterio. En cierto modo, el arquetipo de la muerte o de una muerte, vamos a decir, que está por allá, nos enfoca de una forma muy particular. Entonces, yo creo que eso es como muy interesante. También decía Jung que en cierto modo la muerte es uno de los par de opuestos, el otro sería o nacimiento o la vida. Entonces, esas dos polaridades, cuando uno vive dentro de esas dos polaridades, de una forma como fiel, pues literalmente uno vive una vida bastante rica, bastante como con las potenciales, vamos a decir, pudiendo realizarse en una expresión importante. ¿Okay? Entonces, eso es como vamos a decir, primera toma acerca de yo. ¿Ok? ¿Algo en cuanto a eso, Erika? No, a mí me parece como muy importante esta idea de Jung de que la muerte es un arquetipo, Ujú, ¿no? Porque es como te llama a integrar esa parte, o sea, te llama a integrar esa parte que es como si fuese la mitad de la vida. Es como lo que tú decías, si consideramos la vida, también tenemos que considerar su opuesto, como que Jung siempre llamaba a esta idea de los opuestos y a poder mantener esa tensión de los opuestos como ujú, una forma de trascender, como una forma de crecer. Y, y me parece como muy importante lo que él dice, como que tiene que considerarse la muerte como la meta, no como un fin en sí, como un fin donde se acaba todo, sino como la meta de la vida. Y esto es como lo contrario de cómo vivimos la vida, de cómo pensamos la muerte. O sea, ujú. pensamos que la muerte es donde se acaba todo, pero en realidad es donde comienza la segunda mitad de la vida. Eso es lo que Jung propone. A mí me parece una cosa como increíble, ¿no? Pensar eso, Ujú. que es como totalmente opuesto a lo que pensamos nosotros, ¿no? Bueno, en cierto modo está diciendo que uno tiene que abrazar lo que es la experiencia, lo que puede ser la experiencia de la muerte, como algo igual de importancia como cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos experimentar en nuestras vidas. ¿Ok? Mm. Entonces, es uno abraza eso en vez de tener un miedo o una fobia hacia la muerte, pues uno está mirando para adelante, uno en cierto modo está buscando lo que es la vida o lo importante dentro de lo que es la muerte. ¿Okay? Y porque hay algo, en cierto modo, que está para nosotros dentro de la muerte. Como una experiencia esencial, primordial, que todos vamos a pasar, pues mejor abrazarlo y imaginarlo como algo que nos puede, en cierto modo, traer algo muy valioso y muy importante. Voy a seguir hablando de eso en un momento, pero en cierto modo, yo decía a sus pacientes que todos necesitan un mito acerca de la muerte. O sea, cada uno de nosotros tenemos que tener una historia, una narrativa,
una manera de imaginar la muerte que permite que esa experiencia sea o sea, sea de mucha importancia para cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, bueno, un mito es una revelación original del psique preconsciente o el psique básicamente colectivo, ¿ok? Un mito es una narrativa involuntaria acerca de cómo el psique funciona. Entonces, mitos tienen un significado vital para cada uno de nosotros. Son acerca de experiencias originales, arquetípicas, de los patrones que organizan y ordenan lo que es nuestra vida. Entonces, tener como un mito acerca de la muerte provee como una forma, un marco de referencia de cómo, de organizarse para lo que es la muerte. Algo que parece muy importante. Entonces, y estos mitos pueden ser de muchas distintas maneras, pero cada uno tiene que buscar su propio mito. ¿Cómo uno hace eso? Bueno, en cierto modo, mitos no lo inventamos nosotros, mitos nos pasan. Mitos son productos del psique. Entonces, uno tiene que experimentar tu mito a través de sueños, visiones, introspecciones, ocurrencias, intuiciones, sincronicidades. Cada una de esas experiencias, en cierto modo, pueden suplirte con un mito en particular. Muchas culturas tienen distintos mitos acerca de lo que es la muerte. No solo, pero yo digo, el norteamericano tiene una fobia hacia lo que es la muerte y en cierto modo lo ha hecho como una experiencia como bonita. O sea, uno nunca ve el difunto, o sea, todo es como, bueno, algo pasa, lo sacan, lo ponen, o sea, lo hacen como muy bonito, pero en cierto modo uno no tiene, uno no vive la muerte como quizás otras culturas lo viven. En México tienen su día de la muerte o día de todos los santos o todos los almas. O sea, hay una experiencia de atender a los muertos Mm. consciente en México. Los budistas o hindú piensan en reencarnación, o sea, tienen su mito. ¿Okay? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener nuestro mito. Jung tuvo su mito. Y su mito fue basado en lo que era muchas experiencias de sueños de él y de sus pacientes, más sincronicidades y cosas que le pasaba, que en cierto modo, donde él se dio cuenta que sí que en cierto modo es más grande que sencillamente algo que está dentro de mí o dentro de ti, como si fuera, vamos a decir, un órgano que está dentro de nosotros. Jung, o sea, todo, y eso va a otra cosa. O sea, cuando le preguntaron a Jung si él creía que había, en cierto modo, que algo perdura después de la muerte, él decía, yo no creo en creer. Para mí, o uno sabe o uno no lo sabe. Si uno sabe, pues no hay que creer. Y si uno cree, es que uno no sabe. Entonces, eso, o sea, era muy interesante. Y él decía que hay algo que yo sé. O sea, no sé exactamente lo que sé, pero no tengo que creer en este tema de la muerte como, vamos a decir, la finalidad fuerte de lo que es la vida. En cierto modo, um, eh, sí que perdura. Mm. Y de eso como que hablábamos también la semana pasada, hablábamos de la ciencia, ¿no? Y la ciencia, por ejemplo, no está tan claro de dónde viene la conciencia todavía. Es algo que realmente no se ha podido como decir exactamente. Los pensamientos o la conciencia se produce en el cerebro exclusivamente en nuestro cuerpo. Porque se ha visto que aun cuando las personas mueren o su cuerpo está, es tan vegetal,
hay alguna conciencia que queda, o sea, hay algo que queda más allá de nuestro cuerpo biológico y de lo que pensamos que Ujú, funciona por las neuronas que están moviéndose, que están disparando, no está tan claro eso. Entonces, la ciencia tampoco puede decir eh, que esto es así, ¿no? ujú. Mm. Bueno, yo creo que bueno, este tema de ciencia es compleja y para ciencia, la conciencia es un epifenómeno de las neuronas disparándose uno al otro, no sé, o sea, en cierto modo conciencia es nada más como un acto bioquímico o bioquímico eléctrico. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar es el conocimiento que uno adquiere a través de lo que se llaman near-death experiences, o sea, Ujú. NDE, o sea, hay muchos near-death experiences de gente que literalmente han salido, por lo menos su perspectiva ha sido de salirse de su cuerpo y de estar mirando y literalmente escuchando todo lo que está pasando en alrededor en el quirófano. Y no solamente ahí, de salir del quirófano a veces y adquirir información que después cuando se recuperan, um, no hay forma de explicar cómo eso ha pasado. O sea, hay un tipo que se llama Ray Moody que escribió Near Death Experiences hace 20 años y es uno de los primeros libros acerca de eso. También es muy difícil cuando uno tiene un sueño sincronístico de soñar sobre alguien que está al punto o acaba de morir, pero no hay forma de uno saber que eso iba a ocurrir. Y Mm. esos casos son innumerables. O sea, y no hay forma a través de lo que es ciencia positivista empírica de explicar eso. Por eso uno tiene que abrirse un poco más a las posibilidades de que tiempo y espacio son relativos. Causalidad es relativo. ¿Okay? Y solamente son artificios de lo que es conciencia de experimentar tiempo y espacio de la forma tan dura y concreta que nosotros lo experimentamos. Se Mm. supone que cuando uno está ya quizás un poco más del otro lado, uno se acerca más a lo que sería tiempo y espacio quizás absoluto, no sé. Mm. Um, uh, ok, entonces esto, a menos que tú tenías algo que decir acerca de esto. No, de esto que hablábamos ahora, Ok, no. bueno, lo que creo aquí, y esto es Jung quizás ya acercándose en la punta, en la parte donde él está cuestionando en cierto modo los leyes de la física, ok, y esto es el trabajo que él hacía con Wolfgang Pauli, pero también con muchas otras personas. De hecho, él estaba en conversación con Einstein también acerca de ciertos de estos temas. Um, y aquí, y hay un video muy bonito que vi esta tarde, y nada más uno tiene que mirar Jung sobre muerte, o Jung on Death, y va a salir un YouTube. Pero para él dice que, caramba, muerte no es un fin. O sea, en cierto modo, muerte es, o no un fin absoluto, sí es un fin de nuestra experiencia de vivir en tres dimensiones en este mundo, es un fin de lo que son las relaciones que nos rodean, ¿ok? Pero él sugiere que sí que no está confinado a espacio y tiempo. Okay. Y que él sí que no está dependiente de este tipo de confinamientos. Y él sugiere que algún aspecto psíquico continúa, continúa, que hay alguna existencia más allá de lo que ha sido nuestro tiempo y espacio. Y esto otra vez viene de sus experiencias con visiones, sus experiencias con sueños, sus experiencias de ver más allá
o ver, as he says, around the corner, cuando tú puedes ver ya como cosas que pudieran pasar, y claro, las sincronicidades. Um, y ahí es donde Jung, en cierto modo, ya está hablando de ya conocimiento, sabiduría, no creencia, ¿ok? O gnosis, es otra forma de imaginarlo. Um, ok. Muy interesante. Las visiones, estuve leyendo esas visiones de Jung y realmente sería muy interesante si lo quieren leer luego. No sé si lo podemos compartir después, algo de estas visiones, porque son muy, muy profundas estas visiones que él tuvo cuando le dio el ataque al corazón. A mí Ujú, se me ponía la piel de gallina leyéndolo. Eh, y me gustaba mucho, o sea, cómo él lo describía de esa sensación de llegar a entender que todo lo que él había hecho en su vida, al final, como que él podía sentir que él era todo eso. Y como que él iba a llegar a comprender la razón por la que él había estado en esta vida. Como él decía, describía eso como que al final él iba a llegar a un salón donde le iban a presentar esa razón. O ujú, sea que ahí un poco él ponía como esa importancia de lo que hacemos en la vida, de cómo la muerte te da como ese significado, te invita a llenar de significado tu vida, que es un poco lo que Jung intenta proponer con toda su teoría, ¿no? Como una vida significativa. Y él dice como que esa limitación que propone la muerte es lo que te permite desarrollar una vida plena y una vida completa, porque sin esa limitación no sería lo mismo, no tendríamos esa invitación igual a poder desarrollarnos en todo nuestro potencial. ujú. Bueno, el libro donde hay un artículo muy bonito, un chapter, capítulo, es en Memorias, Sueños, Reflexiones. Y hay no me acuerdo cómo se llama el capítulo, es al final y es acerca de como la vida después de la muerte o algo así. Y creo que son sus formas de como pensar ya tarde en su vida, o sea, unos años antes de su muerte y unos cuantos años después de haber sufrido un ataque de corazón. O sea, realmente haciendo una como resumen de todos tus pensamientos. Y hay muchos sueños ahí, donde, o sea, él habla de una forma quizás más personal ahí de lo que yo he visto en mucho de su escribir, donde él era bastante escueto en cuanto a lo que él compartía con la gente por no sé, preocupación que la gente no le iba a creer. Entonces, ahí él está como mucho más abierto de sus propias experiencias. Um, otra cosa que encuentro importante aquí es Marie-Louise von Franz, quien hizo su análisis con Jung, trabajaba muchísimo con él como su mano derecha por muchos años y también fue el analista de Wolfgang Pauli. Ella se daba cuenta que el psique actúa de una forma como si la vida va a seguir. O sea, o sea, puede ser que hay sueños, que hay cierto presagio, pero los sueños son presagios de que quizás hay una muerte física, pero no que sí que termina. ¿Okay? Entonces es casi como si el psique fuera a seguir antes de y después de lo que es nuestra experiencia física aquí en el mundo. Um, eh, 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 o para ponerlo en otras palabras, el inconsciente cree que hay una vida después de la muerte. Entonces uno tiene que ir pensando, esto es muy interesante, no es el consciente que cree, es el inconsciente que cree que hay una vida después de la muerte. ¿Qué sugiere esto? Entonces O esto nos sabe, lleva, ¿eh? o ¿Eh? sabe, digo, el inconsciente Sí. sabe, Entonces, como yo. y esto es una parte muy interesante donde Jung comienza a hablar de que cómo es la muerte visto desde el punto de vista del psique o de las figuras dentro del psique, o de los ancestros.
que nos visiten en los sueños. Y él tenía un punto aquí muy interesante. Y él decía que es casi como si fuera los muertos, dígase las figuras del inconsciente, los muertos um, también quieren aprender, también necesitan más información. También, en cierto modo, que se mueran no quiere decir que llegan a un estado de gran conocimiento, no, tienen que seguir aprendiendo. Es casi, y esto es una de las cosas que salió en su libro Respuesta a Job, es casi como el inconsciente necesita el consciente, dígase los vivos, para realizar algún aspecto de conciencia todavía. Entonces, visto desde el punto de vista de la inconsciencia, inconsciente, que necesitan los vivos suplan algo muy importante en cuanto a cosas que hay que seguir masticando, pensando, reflexionando y manejando. De hecho, su libro, Los 7 sermones al muerto, a los muertos, fue literalmente una visión que él tuvo donde les llegó un grupo de gente ya defunto y le hicieron a él unas cuantas preguntas que los vivos tenían que hacer acerca de, en cierto modo, la muerte. Y eso, nada, me parece como muy importante que el inconsciente necesita el consciente. Los muertos necesitan, en cierto modo, los vivos para contestar ciertas cosas que no han podido contestar o que siguen teniendo que manejar. Um, Mm. Muy importante, eso muy bonito, es como que estamos todos conectados en la evolución de la humanidad de alguna forma y dependemos uno del otro, ¿no? Como así en el sistema familiar, eh, de forma como muy, muy unida, pero a nivel también en la humanidad, ¿no? O sea, tenemos todos como humanidad cosas a trascender, a evolucionar, que tenemos que trabajar y no podemos sin el otro, Ujú. aunque esté muerto, sí. Sí. O en esta perspectiva, en cierto modo, no es que los estúpidos vivos, los pobrecitos, y cuando tú llegas vamos a decir, a la muerte o al inconsciente, que todo ya está como contestado, todas tus preguntas. O sea, en Claro. esta perspectiva, en cierto modo, um, nosotros tenemos una obligación de ser lo más consciente que podemos, es seguir Mm, haciendo diferenciación, discernimientos, aclarar cosas, porque esto ayuda al inconsciente. Tenemos una función, en cierto modo, tenemos que cumplir con eso, con esa función. mm, Me parece otra forma de imaginar nuestra existencia aquí en el mundo. mm. Bueno, no sé si tienen preguntas, estamos un poquito con el tiempo para pasar al sueño, pero Ujú. Bueno, habían muchos, o unos cuantos comentarios, mm, y vamos a ver. Mm, aquí hay uno que dice como que resalta la importancia de la familia. ujú, Creo que esa persona lo dijo en el momento en el que estábamos hablando del mito, que dice, por ejemplo, si en la familia dice que eso es un tema que no se habla o que es algo malo, toca madera, por ejemplo, ay, no hables de eso, ¿no? Dios guarde la hora, pone aquí también como dependiendo de cómo se maneja ese tema, el tema de la muerte en la familia, ¿no? Eso influye ujú. también. Ajá, definitivamente. Hay ciertas culturas que tienen mejor manejo de la muerte que otros. Creo que los norteamericanos y también los países que están dominados por la ciencia o medicina um, eh, muy empírica en este momento, la muerte es el enemigo. La muerte es el Mm, enemigo.
Entonces uno tiene que luchar contra eso, negarlo. Oye, todo es una industria de cómo negar que uno se está envejeciendo. Ha nacido en los Estados Unidos. Botox y no sé qué otra cosa. O sea, oye, nuestra negación a un proceso vital es notable y en cierto modo yo creo que cobra un precio sobre nuestra experiencia del mundo. O sea, en cierto modo aplana las cosas. Mm, Ok, creo que es tiempo de ir hacia nuestro sueño. ok, ¿Qué le parece? Ok. vamos a pasar al sueño entonces. Ujú. Este sueño es de un hombre de 24 años eh, que tuvo este sueño, no estoy segura si lo tuvo en el 2009, porque esa fue la fecha que puso aquí, en mayo del 2009, o sea que podemos pensar que sí o podemos pensar que quizás no. Eh, en ese caso entonces era mucho más joven cuando tuvo el sueño. Entonces, dice así. Me encuentro en una habitación grande de color blanca. En ella no distingo techo, pared ni piso, y estoy parado frente a muchas personas que me observan, de las cuales todas me resultaban conocidas, aunque no les distinguía el rostro. Mi visión escapaba de mi cuerpo y cruzaba entre todas estas personas. Al final de todas ellas se encontraba sentado en una mesa debajo de un árbol de damascos, mi abuelo, como esperando pacientemente mi llegada, con una sonrisa en su mirada. Ese es el sueño. Ok. Entonces, ¿qué pasó la noche anterior? Bueno, dice el soñante que no se recuerda. Algunos elementos que necesitan mayor explicación. Pues dice, mi abuelo había fallecido tiempo antes del sueño, 1 o 2 años antes. Cabe mencionar que fue la única vez que soñé con él desde su muerte. Con mi abuelo siempre fuimos muy cercanos y compañeros, ya que él representaba una figura paterna para mí debido a que mi padre se ausentó durante toda mi vida. El árbol de Damascus y la mesa realmente se encuentran en la casa de mis abuelos. Ahí solíamos compartir tardes comiendo frutas y jugando cartas. Entonces, ¿cuáles fueron las emociones principales del sueño? Calidez, amor, bienestar. Varias emociones positivas para mí, dice. El significado que atribuye al sueño, él dice, pienso que todas las personas enfrente de mí es gente que aún tengo por conocer durante el resto de mi vida. Y una vez concluido eso, me voy a reencontrar nuevamente con mi abuelo en el más allá. ¿Qué título le pondrías a este sueño? El árbol de Damasco. Ok. Entonces, ¿qué te llama la atención, Erika, aquí? ¿Qué, qué cosas te atraen del sueño? ¿Cuál es tu ah, reacción inicial? Bueno, mi reacción inicial es como que es un sueño muy bonito, no sé, me quedo mucho con esa imagen del sueño, como para mí siento que conecta con esa calidez de la figura de un abuelo. Es un arquetipo también que quizás habíamos revisado en sueños anteriores, quizás el arquetipo del viejo sabio puede estar aquí queriendo llevar algún mensaje y a mí me genera como casi como una sensación a la que no le puedo poner muchas palabras, pero es como si hubiese un mensaje relacionado un poco a lo que es la vida y la muerte, como a lo que es esta interacción y porque está el abuelo que viene como de la muerte y a la vez están todas estas personas que él identifica que son como todas las personas que tiene que por conocer en su vida, que serían como representando un poco el recorrido de su vida, quizás. Ujú, Y una sensación como muy positiva de la interacción de estas cosas. ujú, ujú. Um, Sí, o sea, para mí es siempre muy interesante cuando vienen ancestros a visitar. Y yo creo que lo que es un abuelo
Para muchas personas, claro, no todo el mundo, porque depende del abuelo o la abuela, pero quién es el abuelo en la vida de las personas es cualitativamente diferente que tener un padre o madre, o tío o lo que sea otra cosa. En cierto modo es una figura de amor incondicional, ternura, alguien que transmite sabiduría, que acoge a uno cuando los padres te han reclamado. O sea, hay algún aspecto de lo que es la figura de abuelo. Que es sumamente importante. No sé si una figura de sí mismo, a self-figure, pero se acerca, se asemeja a una figura como bastante arquetípica. Alguien que puede como suplir algo que esta persona pudiera ser que necesite. Entonces, nada, eso siempre lo encuentro interesante cuando viene un ancestro, porque a veces vienen con un propósito, o sea, vienen con un propósito o esas figuras aparecen en los sueños con un propósito bastante importante. ¿Ok? Um, entonces, nada, pero, o sea, en términos generales me parece positivo lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué tú haces con el color blanco? Mm. Es como, es interesante esa parte porque él dice que no distingue techo, pared ni piso. Es como Ujú, que están en un lugar que no es un espacio, como que la ujú, falta de espacio, digamos. Y ujú, para mí el color blanco trae mucha paz, pero también pienso que es muy importante esto de no estar en ningún espacio, ujú, porque también me lleva como una idea que este sueño me da de sentir que un poco está todo conectado, que quizás es lo que venías hablando tú ahora de un poco la conexión entre los vivos y los muertos y de cómo todo eso tiene un propósito ujú, en la evolución del ser humano, pero también en la evolución de uno mismo, ¿no? ujú, Y quizás esto le está presentando como esa parte, esa continuidad entre vida y muerte, eh, donde le presenta como este grupo de personas que no están diferenciadas entre ellas, sino que son ujú, solamente un grupo de personas. Eh, y quizás está mostrándole eso, ¿no? Como de cómo es un continuo en la vida y donde este grupo de personas un poco todo es lo mismo en el fondo. ujú, Y esto conectado un poco a lo que hablamos de sincronicidad también recientemente, como todo tiene una base común, ¿no? ujú, ujú. Bueno, yo me pregunto aquí y voy a ir en la dirección y necesito que algún miembro de nuestro público que está, quizás sabe un poco de eso, de blanco como albedo, blanco como un aspecto alquímico, ¿ok? Mm. ¿Qué quiere decir albedo? ¿Cuál es el movimiento albedo? A ver si alguien me puede ayudar con eso un poco. Porque en cierto, hay algo aquí que el color blanco es importante, porque si no, no lo hubiera dicho. O sea, tenemos que prestar atención a lo que dice el sueño. O sea, Ujú. el color blanco para mí, albedo, porque literalmente aquí es un blanco tan blanco que no se puede distinguir ni pared, ni piso, ni techo, ni nada. Es albedo. Entonces, como en contradistinción a eso, hay una muchedumbre de gente que le está mirando. Um, no veo que nadie me está contestando albedo. R- Los Rápido. alquímicos, por favor. Sí, los alquimistas, ¿dónde Los están? alquimistas, sí. Ajá. Bueno. Bueno, Ujú, sí, no sé, quizás yo tampoco sé mucho de ese tema. Eh, ujú, pero bueno, a mí me refleja como algo de quizás un conocimiento como importante o algo importante que está relacionado como, yo también dije mucha paz, no sé, como algo, ujú, no sé si ujú, puede ser lo contrario del nigredo, que es ujú, como
ahí dice alguien, Albedo, es una fase de alquimia donde ya has hecho Ya un has hecho el trabajo, trabajo. Ajá, es pureza. Ajá, es ok. pureza. Sí. Sí, yo creo que en cierto modo es una fase y no me acordaba si era el comienzo de una obra, o sea, cuando uno entra en albedo o si albedo es el final de un proceso. Creo que es el final. Puede Entonces, ser. no sé si sería interesante mirar el sueño un poco desde ese, sí, viene después de Rubedo. Ajá, ok, Mm. sí. Entonces, es casi como quizás persona en su sueño, en cierto modo, ya había como logrado, ya había pasado un proceso o estar por pasar un proceso, ¿ok? No, aquí no hay ni Gredo ni los otros movimientos, es quizás ya pasó un proceso y quizás hay que de como imaginar que ya tiene otro proceso. Porque eso es lo que pasa en la vida. Y otra vez, muerte y renacimiento son cómo funciona la vida psicológica. Algo muere, algo cambia, después, en cierto modo, algo arranca de nuevo. Y yo me Mm. pregunto aquí si, en cierto modo, albedo no es solamente el final, pero el final también es lo que viene antes de comienzo, es ese comienzo de algo. Entonces, aquí tenemos muchas personas que le observan um, y no sé, en cuanto a esto, yo tendría que sentarme con esta persona y preguntar cómo es ser observado, cómo es para él estar en esa situación de ser el objeto de mucha gente mirando. Eso pudiera causar muchas distintas reacciones en la gente. Yo creo que entre querer hacerse más chiquito o querer brillar porque tanta gente me está mirando o verlo como lo más natural y lo más normal que hay mucha gente. Pero en cierto modo es llamativo que él está frente a mucha gente, como si él tuviera que, en cierto modo, contestar algo, o contestar algo, o responder a algo. Porque todo el mundo le está observando a él. No es que es un muchedumbre y todo el mundo está mirando, todo el mundo está mirando a él. Él es el enfoque aquí. Ujú. Y no sé si eso es importante para él, saber que en este momento él es el enfoque de su propia vida. Él es quien debe ser autor de las acciones que él toma en su vida en este momento. Quizás el autor frente a lo que es tener que conocer muchas distintas personas. Um, pero hay algo como arquetípico del sueño también. Mm. O sea, casi como una visión de lo que es su vida, o lo que va a ser su vida, porque él tuvo el sueño cuando era como más joven, lo que estoy viendo. O Sí, de sea, hecho me y sorprende ajá, que sea tan joven Edith en este sueño. No sé si a ti te ajá, dice algo eso. ajá. Bueno, bueno, déjame ver. Aquí de Yolandina Santos dice, psicológicamente refiere a la integración consciente con los aspectos psíquicos opuestos. No, 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 no. Ok, eso es el albedo. Ok. Um, bueno, entonces, todas vidas tenemos, o sea, nuestras tareas. Tenemos las cosas a lo cual tenemos que responder. Si queremos imaginarlo arquetípicamente, tenemos potenciales que tenemos que descubrir dentro de nosotros y después llevar a poder expresarse de la mejor manera que nosotros podemos, o sea, los potenciales que tenemos nosotros. Todas estas figuras son en cierto modo, lo que uno tiene que ir conociendo, no solamente afuera, pero dentro de ti. Todos esos aspectos tuyos que tú tienes que ir, que esto es lo que comprende una vida. Y a veces conociendo a todas estas personas no es fácil. Conociendo todas estas fases, aspectos, partes de uno, no es fácil, puede ser sumamente doloroso.
enfrentar, vamos a decir, la sombra, encontrar las figuras de ánimos, porque esos en cierto modo, con grandes amores, grandes dolores. Um, entonces, es como una vista arquetípica de lo que le toca en la vida. Y siento como el abuelo, casi como el sol, el Ujú. centro del universo, que está ahí, y es a ese centro que él va a ir después de haber hecho este recorrido de la vida. Mm. Um, Como lo hizo el y, abuelo también. O sea, es como que ajá, el abuelo es como esto que tú decías, ¿no? Este recorrido de la vida que a veces puede ser doloroso o necesariamente va a implicar sufrimiento, porque la vida implica sufrimiento, y ujú, difícil. El abuelo ya lo recorrió ese camino y está del otro lado, o sea, del otro lado de esta muchedumbre. Él tiene que ujú, saltar, dice que su mirada se escapa, se escapa como de su cuerpo y se ujú, va y su abuelo está ahí esperándole, como que el abuelo está del otro lado de lo que es este proceso de la vida. ujú. Eh, y a mí me parece interesante esta parte donde dice como que sus ojos, su visión escapa de su cuerpo. Sí. Ahí Eh, no eh, lo, sé qué. No, Ujú. lo que me recordaba, aunque quién sabe, pero eran lo que la gente reporta durante near-death Sí. experiences, cuando en cierto modo, o sea, su ah, punto de enfoque sale de lo que es aquí, su cuerpo, y literalmente uno mira a uno mismo, uno en cierto modo mira hacia abajo. Y esto, yo tenía esa sensación de casi es la experiencia de ir más allá de los límites de su ser físico en ese momento. Y quizás eso también es metáfora o símbolo de lo que sería morir, morir en ese momento, después de haber hecho quizás la tarea de su vida. Um, Y hay algo muy importante también que quería como rescatar, que es el árbol de Damascos. Ujú, Eh, es un árbol frutal, ¿no? O sea, que es diferente de otro tipo de árbol. Ese es el título que él le pone al sueño también. Y ujú, anteriormente habíamos hablado en otros lives del árbol y cómo representa, a mí me interesa la parte de que representa como el carácter cíclico eh, de la vida, un poco la vida y la muerte, ¿no? Porque el árbol ujú, con sus estaciones ujú, representa ese poder morir y revivir, o sea, transformar y dar frutos. El fruto sería como el potencial. La semilla representa como el potencial y antes hablabas de ese potencial de lo que es una vida. ujú, Y el abuelo debajo de ese árbol, y es un recuerdo que él tiene, que comía estos frutos con el abuelo, como que le está mostrando ese potencial. No sé si podría ser eso, como que el abuelo le muestra ese potencial de su vida a través de este árbol con frutos, ¿no? Como cada semilla, cada fruto del árbol es un potencial en su vida. ujú. Y para Jung, el árbol es el símbolo mayor del sí mismo, o Mm. sea, el sí mismo siendo el centro y el todo, que subyace en cierto modo nuestras vidas psicológicas. Ahí tú tienes como casi un doble símbolo de sí mismo, el abuelo y el árbol, que me parece muy importante. También a veces uno tiene estos sueños que calman, pacifican, cuando uno está experimentando un proceso difícil en la vida. Yo he visto con unas cuantas personas que tienen estos sueños cuando necesitan un mensaje um, más allá, vamos a decir, de lo cotidiano o del nivel del inconsciente personal, cuando necesitan en cierto modo una pizca o una mirada, una toma de algo como más profundo que sirve para calmarlo,
que sirve para ayudarle con cualquier como tema que pudiera estar pasando difícil en su vida, dígase ansiedad o lo que sea. Aunque comenzando con blanco, no sé exactamente cómo tomar eso, por eso yo quería jugar con la parte de albedo. Pero otra vez, muchas veces este tipo de sueño que es arquetípico, como más profundo, tiene un efecto de calmar, de soothing the person cuando está agitado. ¿Okay? Entonces puede haber un elemento de eso. Entonces, Erika, Bueno, no sé si queremos ir cerrando con si este fuera mi sueño, porque estamos bien de tiempo. yo creo que sí. Bueno, si este fuera mi sueño, me quedaría con esta imagen del árbol de Damascus, y no sé, intentaría, no sé si en la vida real esta persona tiene la posibilidad de ir a ese árbol eh, otra vez. Y si no es ese, que sea otro árbol de Damascus. Eh, y ver qué sucede, intentar como conectarse con ese árbol y ver qué surge y cómo ese árbol quizás le puede hablar o le puede decir algo. Eh, Esto es algo que él puede hacer también interiormente, pero en mi experiencia también, que yo tuve un sueño una vez con un árbol, y lo tengo como una figura en mi vida que llevo siempre. Para mí es Mm. como una cosa muy, muy importante, un árbol de naranjas, y siempre que tengo como la oportunidad de tener un árbol así, como que intento conectarme con ese momento y con lo que son como los frutos de ese árbol en mi vida. Yo me acuerdo de ese árbol. Sí, yo lo tengo presente todavía. Ok. Bueno, si este fuera mi sueño, yo creo que estaría feliz de que algo me mandó un sueño que me calmaba. Yo estaría feliz de que algo entendió que yo necesitaba una mirada hacia estas cosas, porque el joven muy bien decía que en cierto modo esto es su tarea, que está frente a él. Él tiene que hacer esta tarea en cierto modo y después puede estar con su abuelo. Pero eso le calma, eso le da sentido, eso le da en cierto modo su visión, su mito de la muerte, que yo decía que es sumamente importante. Entonces yo diría que lo que estamos viendo es un sueño que suple el mito de la muerte para esta persona y creo que es sumamente valioso por eso. Así que muchísimas gracias al soñador por eso, estas miradas que nos están supliendo nuestros compañeros aquí en el chat, digo en el live. Me parece sumamente ricos y estoy muy agradecido por eso. Así que gracias, Soñante, gracias, Erika, gracias a nuestros compañeros. Gracias, gracias a ti también. Y otra vez gracias al soñante por este sueño, esta imagen que yo creo que a todos nos aporta también a nuestros mitos, nos ayuda a seguir construyendo esto. Es muy, muy valiosa esa imagen. Ok. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Bye, Erika. Chao. Bye.